En este video hablaremos sobre las funciones de varias variables, cómo obtener sus máximos y mínimos. Como sabemos, para las funciones de una variable podemos definir el máximo de la función de un conjunto S como aquel valor x0 que cumple que f de x sea menor o igual a f de x0, y un mínimo si para cualquier punto del conjunto se cumple que f de x0 sea menor o igual a f de x. Y los extremos relativos, que son aquellos máximos o mínimos que se alcanzan en un entorno del punto y por lo tanto son puntos críticos. Recordemos que para estudiar si un punto crítico es un máximo o un mínimo o nada de una función, utilizaremos la segunda derivada, de modo que sea f de x una función si x0 es un punto crítico de la función f de x0 igual a 0. El punto es un máximo local de la función si la segunda derivada de f de x0 es menor a 0, y un mínimo local de la función si la segunda derivada de f de x0 es mayor a 0. Existe una clasificación para los puntos críticos. En esta se puede ver si son máximos o mínimos locales. Por ejemplo, para el caso de una función de una variable, la clasificación se realiza observando el signo de la segunda derivada. Para el caso de las funciones de dos variables también es posible esto, utilizando un criterio similar, que estudia cómo son los puntos críticos encontrados. Para los puntos críticos de una función de dos variables, que estos tratan de puntos del interior del dominio de la función y no de los extremos, se pueden clasificar en máximos locales, si se cumple que f(x0, y0) es mayor o igual que f(xy) en un entorno del punto x0, y0. Mínimos locales, si se cumple que f(x0, y0) es menor o igual que f(xy) en un entorno del punto x0, y0. Puntos de silla, si existen puntos donde f(x0, y0) es mayor o igual que f(xy) y puntos en los que f(x0, y0) es menor o igual a f(xy). Si las derivadas parciales de la función f(xy) son continuas en un entorno del punto AB, se cumple que f de x AB es igual a 0 y f de y AB es igual a 0, es decir, AB es un punto crítico. Entonces podemos definir a D como D igual a f segunda derivada de x AB, f segunda derivada de y AB, menos fx AB al cuadrado. Y podemos decir que si D es mayor que 0 y f segunda derivada de x AB es mayor que 0, entonces AB es un mínimo local. Si D mayor que 0 y f segunda derivada de x AB menor que 0, entonces AB es un máximo local. Si D es menor que 0, entonces AB es un punto de silla. Y si D es igual a 0, el criterio no es concluyente. Primeramente hay que saber qué es una matriz hessiana. Escrita como HF, es una matriz donde aparecen todas las derivadas parciales de segundo orden de las variables de esta función. Este objeto matemático solo tiene sentido para funciones escalares, o sea, que devuelven un número dentro de los reales. Por ejemplo, la siguiente función arroja un número dentro del campo real. Además de esto, no es una matriz ordinaria, pues sus entradas son funciones, por lo que está hecha para evaluarse en un punto, por ejemplo, 0,pi. Sirve como herramienta para la aproximación cuadrática de funciones multivariables y en el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos de la función. Un ejemplo es la función f de x, y, que es igual a 2x cuadrada más 2y cuadrada menos x a la cuarta menos y a la cuarta más 3. Primero obtenemos los puntos críticos. Se obtienen derivando a la función respecto a la variable x y y. Posteriormente se iguala a 0 y se obtienen los valores de x y y. En el punto 1 se escribe la función principal. Segundo, se deriva respecto a x. En el punto 3 se despeja a 4x y como último punto se obtiene el valor de x. Los mismos pasos anteriormente dichos son utilizados para y. Como ya tenemos los resultados, procedemos a hacer los puntos críticos. Al hacer los mismos resultados tanto en x como en y, tendremos 9 puntos críticos, los cuales son 0,0, 0,1, 0,-1, 1,0, menos 1,0, menos 1,-1, 1,1, menos 1,1 y 1,-1.
Para clasificar los puntos se realiza el método de la matriz hessiana, en la cual aplicamos derivadas parciales a las derivadas que anteriormente nos habían resultado, es decir, a 4x menos 4yx cúbica y 4y menos 4y cúbica, dándonos de resultado 4 menos 12x cuadrada y 4 menos 12y cuadrada. Así es como queda la matriz hessiana y el resultado luego de realizar las operaciones correspondientes. Ahora bien, se sustituye cada punto crítico en B. Para ello hay que recordar que si D es mayor a 0 y la función original también es mayor a 0, este punto va a ser un mínimo. Ahora bien, si D es mayor a 0 y la función original es menor a 0, es un máximo. Pero si D es menor a 0, es un punto silla. Y si D es igual a 0, no se sabe qué es. Una vez hechas las operaciones correspondientes, nos dan esos resultados. Al pasar estos resultados a una graficadora, tendremos esta forma. Esta de aquí, en donde el color naranja es la función original. Los puntos F, I, G y H son los máximos, el punto B es el mínimo, y C, E, D y A son los puntos silla que irían aquí. Y esta forma, al voltearla, podremos ponerle forma de una base de refrescos. La resolución de problemas en los que hay que calcular el máximo y mínimo de una función se les conoce como optimización de funciones. Aquellas que no especifican algún dato adicional sobre las variables se les denomina optimización libre o sin restricciones, y aquellas donde sí se especifica un rango de valores o bien tienen que cumplir ciertas relaciones se denominan de optimización con restricciones. Para el tipo de problemas con restricciones vamos a tener dos elementos importantes. La primera es la función objetivo, que será la función la cual queremos maximizar o minimizar, y la segunda, el conjunto de restricciones, que son las condiciones que deben satisfacer las variables. Estas últimas van a limitar el dominio de la función objetivo. Para ejemplificar esto tenemos la siguiente gráfica, la cual podemos interpretar como z de xy sujeta a la restricción x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Para este ejercicio determinaremos y clasificaremos los puntos críticos de la función presentada en pantalla. Como lo visto en clase, derivaremos parcialmente con respecto a x y con respecto a y. Después igualaremos a 0 y resolveremos el sistema de ecuaciones. Sustituimos el valor obtenido de y en la primera ecuación, de modo que obtendremos nuestros primeros puntos críticos. Después hacemos lo mismo con el valor obtenido de x para obtener nuestros segundos puntos críticos. Para clasificar nuestros puntos críticos, vamos a calcular nuestra matriz hessiana con ayuda de las derivadas de segundo orden. Ahora sí podemos saber qué puntos críticos tenemos específicamente. Y ahora con ayuda de GeoGebra podemos graficar y ver cómo se ven nuestros puntos.